Capitán América: Civil War. Aparentemente esta película es la mejor película jamás hecha en la historia de la humanidad. O al menos eso es lo que podría hacernos pensar la página de Rotten Tomatoes, que ahora tiene, o que le dio un 100% de puntaje a esta película. Pero cuando uno se pone a ver los detalles más pequeños, se da cuenta de que fueron solamente 5 reviews y que en promedio el puntaje en sí es 8.8 de 10. De todas formas, esto es un contraste bastante llamativo si nos ponemos a pensar en lo que fueron las reviews de Batman v Superman antes de que se estrenara. En Rotten Tomatoes tenía como 33% cuando hice un video acerca de esa noticia, y ahora Batman v Superman tiene como 20 y tantos %. De todas formas hice ese video porque había un gran contraste en lo que decía Rotten Tomatoes con lo que decía el resto del público, que también había visto la película y le daba unos puntajes muy altos, mientras que Rotten Tomatoes le daba puntajes muy bajos. En el caso de Civil War solamente tenemos estos puntajes de la gente de la página de Rotten Tomatoes, pero también vi que en YouTube ya están subiendo videos de los críticos en esta plataforma, que ya vieron esa película y al parecer sí es buena. Aparentemente mi cámara está muerta o sin baterías. El caso es que por el momento no puedo filmar con ella. Por lo tanto estoy filmando con un celular, así que me disculpo por el cambio en la calidad, a menos que la calidad ahora sea de hecho mejor que la calidad de la cámara. En ese caso, jeje, mejor calidad. En fin, estábamos hablando de Civil War y estaba por comentarles que simplemente esta película, al salir el mismo año que Batman v Superman, no tenía tantas expectativas para verla, a pesar de que por supuesto sigo las películas de Marvel y la mayoría de ellas me han gustado. Pero el punto es que, como había leído el cómic de Civil War y sé que esta película no tiene tantos personajes como el cómic básicamente tenía todo el universo de Marvel peleándose, tomando una posición y terminando en una gran pelea, mientras que esta película tiene muchísimos menos personajes e incluso no usa al parecer a todos los personajes que podría usar, como a Thor o a Hulk, que antes de esta película, en Avengers 2, como que se van y bueno, supuestamente no van a aparecer acá. Pero bueno, esta película por suerte sí va a introducir nuevos personajes como el mismo Hombre Araña o Black Panther. El tema es que como esta no iba a ser una adaptación tan fiel a ese cómic, no le tenía mis esperanzas no estaban tan depositadas en esta película como por ejemplo en Batman vs Superman. Pero Batman vs Superman lo esperaba más que nada porque, bueno, son dos personajes que me gustan más que los personajes de Marvel. Y de nuevo, nada en contra de las películas de Marvel y de sus personajes y todo eso. Nada más digo que para mí Batman es más importante a un nivel personal. Porque bueno, las primeras figuras de acción que tuve eran, primero fue un Superman y luego un Batman, y bueno, esos personajes resuenan un poquito más adentro mío que los personajes de Marvel. Y bueno, si tomamos en cuenta el puntaje tan alto que tiene Civil War en Rotten Tomatoes y lo comparamos con el puntaje tan bajo que tiene Batman v Superman en la misma página, estoy seguro de que algún grupo de gente va a salir a decir que, bueno, que Disney estuvo sobornando críticos para que hablen bien de Civil War y que hablen mal de Batman v Superman y todo eso. Y bueno, yo personalmente espero que no sea así. Espero que Civil War sea una buena película y que realmente la gente de Batman vs Superman, o mejor dicho, la gente de Rotten Tomatoes, le haya dado un puntaje tan bajo a Batman vs Superman, porque o bien esperaban que fuera como una película de Marvel, o bien porque, en fin, no les gustó. Están en su derecho, la película tiene sus problemas, y hablando de los problemas de esa película, tengo que disculparme por la demora, porque todavía no he subido el video con spoilers de Batman v Superman. Está en camino, no se preocupen, pero bueno, en ese video sí voy a estar hablando mucho más en profundidad con los problemas específicos que yo personalmente tengo con ella, porque a diferencia de mucha de la gente que la alaba en internet,
A mí no me pareció una película perfecta, ya lo había dicho en mi review sin spoilers. Si quieren verla, está justo aquí, pero estoy seguro de que a esta altura ya todos la vimos, así que es, es hora, o ya como que hace rato que viene siendo hora, de que comparta mi opinión con spoilers. Así que estén atentos porque ese video está en camino. Otro asunto que nos atañe a los fanáticos de los cómics y las adaptaciones a video en este caso es Batman The Killing Joke, la adaptación animada que va a tener las voces de Kevin Conroy y de Mark Hamill como en la serie animada. Bueno, esta va a ser una adaptación del cómic escrito por Alan Moore, el mismo guionista de Watchmen, por ejemplo. Y hace minutos nada más se confirmó que esta película va a ser clasificación R, es decir, que va a ser apta solamente para mayores de quizás 18 años, depende de cómo la juzgue cada país. Creo que cada país tiene como una especie de sistema de clasificación de las películas diferentes, pero esta clasificación R significa que como mínimo uno debe tener 17 años para ver esta película. Y bueno, eso es una muy buena noticia porque esta película es una adaptación de una historia bastante fuerte, bastante oscura de Batman. Y la preocupación que yo tenía era esa, que quizás dejen de lado algunos aspectos que eran como muy oscuros o muy sangrientos o muy... hay como una especie de escena de tortura también. Si no leyeron el cómic y no quieren saber nada, no quiero decir ningún spoiler, pero yo estaba preocupado por eso, porque por hacer una adaptación que fuera para mayores de 13 años, para tener un público más amplio, o se arriesgaban a sacrificar, podrían haberse arriesgado a sacrificar escenas que son muy buenas y que tienen que ver con la historia, ¿verdad? Con esta historia que básicamente es una historia de Batman y el Guasón. Y bueno, por eso son excelentes noticias que esta película va a ser clasificación R, por lo tanto hay una gran probabilidad de que sea bastante fiel al cómic. Aunque también una cosa que al principio cuando leí esta noticia no sabía qué pensar, no sabía cómo tomarlo, pero habían dicho que iban a agregar cosas que no estaban en el cómic. Y cuando vi una especie de avance en internet, los guionistas, los que estaban escribiendo esta adaptación, dijeron que lo que hicieron era o que iban a incluir una especie de precuela para que ciertas cosas que pasan en la historia principal que existe en el cómic tengan un poco más de impacto. Así que para mí eso es totalmente bienvenido. Y hablando de películas de Batman con clasificación R, Batman v Superman originalmente duraba 4 horas, según dice comicbook.com en uno de sus artículos. Uno de los editores dijo que la película originalmente, adaptando bien el guión tal como estaba escrito, duraba 4 horas. Después tuvieron que cortar varias escenas y terminaron con la versión de 2 horas y media que vimos en los cines. Es decir, hay 1 hora y media de película que falta a la versión que le falta a la versión que vimos en el cine. Y personalmente se nota. Esa película tiene demasiadas cosas que ocurren al mismo tiempo y hay cosas que están muy forzadas y que desde mi punto de vista si viéramos o si hubieran tenido más tiempo para ser desarrolladas hubieran quedado muchísimo mejor y probablemente la película sería mucho más disfrutable de lo que fue en el cine, ¿verdad? Por eso tengo la esperanza de que cuando salga en Blu-ray la versión con media hora más, porque la versión de Blu-ray va a durar 3 horas, no 4 como esta versión original, pero cuando salga esta versión realmente espero que algunos de los problemas que tiene esta película se resuelvan, aunque esta película tiene problemas que están más allá de ser resueltos en una versión más larga, ¿no? Pero bueno, en eso vamos a hablar en el video con spoilers, en la review con spoilers de Batman vs Superman. Eso es todo por ahora, solamente quería compartir con ustedes algunas de estas noticias que estuve viendo en internet
Y, y bueno, quería preguntarles qué opinaban, en especial sobre esto, sobre este tema de los críticos que están diciendo que Civil War es excelente. Y bueno, quisiera saber si opinan realmente que Civil War puede llegar a ser una película tan buena con tan pocos personajes, llamándose Civil War. Y eso es una de las cosas que también no me terminaban de convencer de esta película, porque si esta película se llamaba Civil War y tenía una trama similar a la del cómic, entonces ya no íbamos a poder tener una adaptación de Civil War mucho más fiel al cómic, ¿verdad? Pero bueno, en fin, háganme saber lo que opinan en la parte de comentarios. Si el video les gustó, no olviden dejar un like y compartirlo y suscribirse, porque siempre hay más en camino. Cuídense, terrícolas.